Bueno, vamos a hablar sobre las enfermedades presentes en el cultivo de la yuca en Colombia. Entonces, vamos a empezar con el origen y la distribución. La yuca, el nombre científico es Manion esculenta, es originaria de el centro de América del Sur. Los orígenes dan más o menos por los géneros emparentados, más o menos por Brasil, lo que es Brasil, toda la zona de la Amazonía. Se ha cultivado en todas las zonas tropicales y se extiende desde Estados Unidos hasta Argentina, prácticamente por todo el territorio. También se cultiva en África y Oceanía y la mayor producción de yuca se desarrolla en África con un 62% del volumen global. Acá tenemos una foto de lo que es la raíz de la yuca. Normalmente la mayoría de los cultivos eh, tienen como objeto de producción producir la yuca alta en almidones y carbohidratos. Acá tenemos una foto de lo que es la plantación de la yuca. También hay otro tipo de cultivo con esta planta y es el cultivo de forraje para alimentación bovina, pero no es tan usado por el momento. Bueno, el género Manioc tiene más de 100 especies, de la cual solamente Manion esculenta es de importancia económica. Un poquito de su morfología es que es un arbusto perenne, puede medir hasta 4 metros, normalmente mide entre 2 y 2,5 metros. Tiene un tallo leñoso y ramas en la parte media superior del tallo. Las hojas están compuestas por de 4 a 10 lóbulos con pecíolos largos y tiene raíces fibrosas que se engrosan para almacenar almidón. Entonces acá vemos lo que es la plantación de la yuca, ya cuando la están sacando vemos todas las raíces y acá a la derecha vemos lo que es la flor y el fruto de la yuca. Entonces es de la familia Euforbiaceae y del género Manioc. Bueno, en Colombia se cultivan los 32 departamentos, sin embargo, lo que es en la costa atlántica, los llanos y el Cauca, es donde más se cultiva. Es el quinto bien agrícola que más se produce en el país, después de lo que es la caña panelera, el plátano, la papa y el arroz. Y se calcula que en el país están sembradas lo que son 19.000 hectáreas con este cultivo, perdón, que anualmente se establecen 19.000 hectáreas más por año de este cultivo en el país. Entonces acá vemos una gráfica de cómo ha subido los cultivos de yuca desde el 2015 hasta el 2019, con un promedio más o menos de lo que son 19.000 hectáreas. Y acá de este lado vemos cuáles son los departamentos con más área sembrada. Entonces vemos que lo que es, por ejemplo, el departamento de Bolívar, Córdoba y Magdalena son los que más han sembrado en los últimos años, los que más hectáreas tienen sembradas de lo que es la yuca. Bueno, vamos a hablar un poco de la fenología, que es básicamente las etapas por las que pasa la planta en su ciclo de vida. Entonces tenemos primero lo que es una etapa de crecimiento que se da desde que se siembra la estaca hasta 60 días después de la siembra. Aquí es donde la estaca apenas empieza a brotar y tiene un crecimiento lento porque toda la energía que está produciendo la planta se está utilizando para producir tejido, para crecer. La segunda etapa, que es de un crecimiento más acelerado, desde los 60 días después de la siembra hasta los 150 días, que es donde se ramifica y empieza a captar mayor luz para empezar a lo que es prepararse para llenar el almacenamiento de las raíces. La etapa 3 es la etapa de senescencia, que es donde ya la planta
está en su crecimiento óptimo y está empezando a lo que es empezar a acumular materia seca en lo que es las hojas y las raíces. Y más o menos a los 110 días decrece la producción de hojas y se empieza a traslocar todo eso a lo que son las estructuras de reserva, que son las raíces. Esto se da en lo que son las variedades que se siembran para cosecha de lo que es la raíz. Para lo que es la cosecha de forrajeo, esta etapa de senescencia suele durar hasta 2 años y medio, que es más o menos lo que se demora mientras le hacen varias podas a las hojas, porque lo que es cuando se cultiva la yuca, cuando uno la está cultivando para sacarle la raíz, es una planta de una sola cosecha, mientras cuando es para forrajeo se pueden sacar tres, cuatro cosechas. Bueno, y el crecimiento de las raíces también tiene varias fases. La fase de tuberificación, la de engrosamiento y la de acumulación. La de tuberificación es cuando la planta está empezando a crecer y las raíces están empezando a crecer y a engrosarse. La fase de engrosamiento es cuando estas raíces empiezan a adquirir una corteza y para la posterior fase de acumulación, que es donde se empiezan a llenar. Bueno, entonces el cultivo, lo primero antes de usted cultivar, tiene que preparar el terreno. Entonces esta es una de las labores más importantes y para este tipo de cultivo requiere lo que son suelos profundos, bien drenados y libres de obstáculos. Se debe realizar según el tipo de suelo y sus características físicas y biológicas. O, o sea, los organismos que están en el suelo y si es, por ejemplo, un suelo arcilloso, si es un suelo arenoso o si es un suelo intermedio. Bueno, entonces el terreno se prepara por al menos 25 a 40 metros de profundidad y se hacen lo que son unos caballones, que son estas montañitas que se ven acá, que es donde se va a sembrar las estacas. Entonces, al momento de seleccionar el lote, es importante que no tenga zonas donde se hagan encharcamientos, porque estas zonas son un reservorio perfecto para muchas de las enfermedades que atacan a este cultivo, que las vamos a ver más adelante. Bueno, el material de siembra normalmente son estacas. Como podemos ver acá, se llaman estacas o cangres. Entonces se necesitan estacas que estén más o menos de un tamaño de 20 centímetros y que tengan lo que son las, que tenga lo que son las yemas desarrolladas. Deberían tener entre al menos 6 o 7 yemas por cangre cuando se plantan. Bueno, entonces la longitud de la estaca más o menos debe ser de 20 centímetros con 5 y 6 nudos. Listo, la posición de la estaca en Colombia normalmente se siembra de forma vertical, pero también se puede sembrar diagonal u horizontal. Cuando se las planta, la siembra entre una distancia de 80 por 80, le caben 15.600 plantas por hectárea, mientras que si la planta con un espacio de 100%, le caben 10.000 por hectárea. La siembra puede ser mecánica o manual, normalmente de 5 a 10 centímetros de profundidad en lo que son estos caballetes. Entonces acá vemos lo que es, por ejemplo, una siembra mecánica con un tractor. Listo, entonces es importante el control de malezas en estos cultivos, porque estas malezas pueden ser reservorios para las plagas y para las enfermedades de estos cultivos. Entonces tenemos lo que es un control manual, un control mecánico y un control químico. El control manual consiste en deshiervar manualmente. El mecánico es lo mismo, es el mismo de hierve, pero a través de mecanismos como cultivadoras, rotativas o ganchos, como por ejemplo lo que vemos acá abajo.
Y el control químico es echarle herbicida antes de sembrar el cultivo. También se debe fertilizar para tener una adecuada fertilización. Obviamente todos estos procesos se deben hacer con un previo análisis de suelo antes para saber qué es lo que necesita el suelo. Y la yuca, hay que tener en cuenta que es un cultivo que extrae grandes cantidades de nutrientes como lo son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Se recomienda una rotación con herbáceas entre cultivos de yuca. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver algunas de las deficiencias de potasio, deficiencia en fósforo, en zinc, en magnesio. Estas deficiencias no deben confundirse con lo que son las enfermedades. Bueno, también tenemos lo que es la yuca forrajera. Entonces, esta yuca forrajera tiene tiempos de cultivo diferentes, porque lo que se cosecha es la parte aérea. Estos cultivos no se tiene en cuenta la raíz. La raíz normalmente es un desecho que también se usa para la alimentación del ganado. Esta yuca forrajera es especial para la alimentación del ganado, sobre todo en épocas secas. Entonces, el periodo de cosecha va más o menos de entre los 10 meses a los 2 años. Eh, Normalmente en Colombia se hacen unos 3 despodes y hay 5 variedades forrajeras presentes en Colombia. Entonces, acá tenemos lo que son las variedades y, por ejemplo, tenemos que estas variedades tienen bastantes resistencias a muchos de los que son los, las enfermedades y los parásitos que le dan a este cultivo. Entonces tenemos, por ejemplo, que es tolerante a la mosca del cogollo, a la mosca de la fruta, a los trips, a los ácaros y al ácaro oligonicus. Entonces acá vemos, por ejemplo, que esta variedad tiene una alta cantidad de proteína y de fibra, lo que es buena para la suplementación de la dieta de los bovinos, tanto lecheros como cárnicos. Bueno, entonces, la cosecha de raíces. Bueno, el rango óptimo para cosechar varía según de su uso final. Se suele cosechar entre los 10 meses. Entonces se puede hacer una cosecha manual o se puede hacer una cosecha mecanizada. Entonces acá, por ejemplo, vemos lo que es una cosecha con palanca, que simplemente se ponen dos estacas, se coge un palo y al palo se sostiene como una pinza de la cual se agarra de lo que es la unión entre la raíz y el tallo y de ahí se empieza a extraer. Acá vemos, por ejemplo, un arrancador y estos son mecanizados. Los mecanizados cumplen también la función de aflojar y voltear el suelo, que es simplemente volver a hacer los corredores por donde se va a sembrar. Entonces, acá vemos, por ejemplo, varios de los daños que se le pueden hacer a la yuca cuando se está cosechando. Entonces vemos un destroque, un descascarado, unas rajaduras y un despuente. Esta yuca, por ejemplo, no serviría para lo que es exportación. Bueno, entonces entremos a lo que ya son las plagas y enfermedades. Vamos a mencionar nada más las que están presentes en Colombia, ya que este cultivo, como ya vimos, se siembra también en lo que es África, Oceanía y todo el continente americano, por lo que tiene una gran variedad de enfermedades que lo atacan. Entonces vamos a empezar con las plagas. Las plagas no causan enfermedades, sino que causan infestaciones. Básicamente se comen al organismo desde afuera. Entonces empecemos con lo que es el chinche subterráneo de la viruela. Este es de la familia Cinidae, género hemíptero, y se alimenta de las raíces. Le hace heridas a las raíces y entra y por dentro se lo empieza a comer. Eh, Estas heridas también pueden ser
focos abiertos para que entren otro tipo de enfermedades como lo son fitóptora. Entonces acá tenemos lo que es el macho y lo que es la hembra. También tenemos los ácaros. A ese cultivo le dan dos tipos de ácaros, ácaros rojos y ácaros verdes. Los ácaros rojos son estos de acá, forman como especies de telarañas para pasar de ramas a ramas e irse alimentando de la planta. Entonces vemos que, por ejemplo, las heridas de ácaros causan lo que son raspaduras en el tallo, acá lo estamos viendo, y raspaduras en los embés de la hoja por la parte de abajo. Acá los estamos viendo todos los lóbulos como están raspados. Y bueno, acá tenemos el ácaro verde, que la yuca es el principal hospedero de este Mononychelus tanajo y Mononychelus caribbean. También tenemos los que son los piojos harinosos, son hemípteros y estos causan daños a las hojas eh, del tercio medio. También producen un daño mecánico y como daño indirecto produce lo que es fumagina que interfiere con lo que es la síntesis de, de los cloroplastos. También tenemos lo que es el barredor del tallo, que lo que hace es, como acá vemos, romper el tallo y empezárselo a comer desde adentro. Tenemos los que son los trips o rascadores de la yuca, son estos bichitos que estamos viendo acá. Entonces estos perforan las hojas para alimentarse de la savia. Bueno, tenemos los que son las moscas blancas, tenemos dos especies, tenemos dos géneros, perdón, tenemos el género Bemisia y tenemos el género Aleurotralecus. Entonces, esta que estamos viendo acá es una ninfa del género Bemisia y esta que estamos viendo a la derecha es una ninfa del género Aleurotralecus. Entonces, estas moscas también sirven como vectores de otro tipo de parásitos como los virus. Entonces, las hembras ponen huevos en la parte superior de la planta y cuando estos huevos se eclosionan y las ninfas salen, se empiezan a alimentar de lo que es el tercio medio y el tercio inferior de la planta. Acá en esta hoja de abajo estamos viendo lo que es la mosquita, es bastante pequeña. Bueno, también tenemos lo que es el gusano cachón. Este es un gusano que crea bastantes pérdidas en este cultivo. Acá estamos viendo un huevo. Entonces los adultos ponen los huevos uno por uno, como vemos acá en la foto. Acá en la foto de la derecha podemos ver el gran daño que pueden causar cuando es una infestación masiva. Entonces las larvas básicamente se comen todo el follaje. Bueno, pasemos. También tenemos el mojojoy o mojor, que estas larvas se alimentan de lo que son las estacas. Entonces, estas blanquitas acá son precisamente el estado infectivo y básicamente se comen toda la estaca, dejándola sin energía para poder eh, desarrollarse. Bueno, tenemos ya las enfermedades como tal. La primera es la que se llama el superalargamiento, que el agente causante es cefaceloma maniotícola. Bueno, este puede ocasionar pérdidas de hasta el 80% en las plantaciones. eh, y este ataca a las plantaciones en los primeros meses, en los primeros estadios, básicamente a las plantas adultas no les hace un daño apreciable. Entonces tenemos como síntomas, como vemos acá en esta foto, un crecimiento exagerado, alargado de los entrenudos, teniendo una planta bastante endeble y sin casi hojas, sin casi producción sólida vegetal. También vemos que puede formar cancros
en el en vez de la hoja y también podemos ver que puede formar enrollamientos en la hoja. Entonces, esta enfermedad la tenemos presencia en lo que son los llanos orientales, la costa atlántica y los valles intermedios. Los medios para controlar esta enfermedad son lo que es las variedades resistentes, las semillas sanas, desinfección de estacas con captanol, captafol y un establecimiento de cultivo de periodos de sequía para empezar a sembrar. Bueno, también tenemos lo que es la pudrición radical creado por Phytophthora. Los síntomas son marchitez repentina y pudriciones blandas de la raíz. Entonces acá vemos, por ejemplo, en la raíz lo que es la pudrición blanda. Tiene un exudado que huele muy mal. Y acá vemos necrosis de los brotes. Es un brote que lo cogió cuando estaba en sus primeras etapas y le hace una necrosis total. Entonces, el problema es que Phytophthora es un habitante natural del suelo, por lo que básicamente puede atacar en cualquier etapa del cultivo. Entonces, cuando el cultivo está joven, básicamente le da una necrosis y cuando el cultivo está adulto, lo que le hace es una pudrición de las raíces. Tenemos presencia de esta enfermedad en lo que es el norte del Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Bolívar y la Amazonía. Un control para esa enfermedad son suelos bien drenados, un suelo profundo, construir zanjas de drenaje y sembrar sobre caballones, que son esas montañitas que vimos anteriormente. También usar variedades resistentes y semillas sanas. Bueno, otra enfermedad es el añulo bacteriano, lo que es el SAM. Este lo causa lo que es Antomonas axonopodis. Entonces, esto es una bacteria sistémica, por lo que ataca a la planta de varias formas. Entonces, las bacterias, las bacterias en general, o penetran por los estomas penetran por heridas en las heridas mecánicas. Entonces los síntomas son manchas pequeñas, irregulares y de apariencia acuosa, como vemos acá en el en vez de esta hoja, y luego cubren totalmente la hoja produciendo marchitez, como vemos acá en estas. Puede crear muerte descendente, acá la vemos, y exudación gomosa en los tallos, como vemos acá. Tenemos presencia de esta enfermedad en lo que son los llanos orientales, costa atlántica, Quindío y el sur del Valle del Cauca. Los métodos de control para esta enfermedad son las variedades tolerantes y las semillas libres de enfermedad. También se pueden tratar las estacas, perdón, con una solución de oxicloruro. Tenemos también lo que es la pudrición bacteriana del tallo, que se normalmente ataca lo que son estacas, afectando su calidad y su desarrollo. Cuando ataca la planta adulta, se observan perforaciones en el tallo con huellas de látex seco. Entonces, esta enfermedad la causa Erwinia y tiene un vector que es un díptero del género Anastrefa. Por eso, en los tallos se presenta marchitez con huellas de látex seco, que es precisamente por donde se alimentan estos dípteros. Eh, el modo de control son estacas sanas y variedades resistentes a lo que es este díptero. Y ya cuando hay presencia de la enfermedad, se debe hacer lo que son quemas de tallos y quema de los residuos de cosechas anteriores infectadas. Bueno, tenemos lo que es el cuero de sapo, que es una enfermedad viral asociada con un fitoplasma. Entonces, en Colombia, esta enfermedad se describió principalmente lo que fue el departamento del Cauca
y es una enfermedad de el virus asociado de la pudrición de la yuca y se encuentra en asociación con fitoplasma del grupo 16 SR3. Entonces, a estas asociaciones se han encontrado más tipos de virus diferentes asociados y otros tipos de fitoplasmas virales del mismo grupo 16 SR. Entonces, los síntomas de esta enfermedad solo se aprecian en el momento de la cosecha, ya que no presenta síntomas en la parte aérea. Todos los síntomas los presenta en lo que son las raíces. Entonces, los síntomas son, por ejemplo, estas hendiduras acá que vemos como en forma de beso o en forma de panal. Acá vemos todas las raíces ya destruidas por este virus y acá vemos estas raíces corchosas y con la capa de piel muy leñosa. Entonces, tenemos que el vector de este virus es la mosca blanca. También tenemos lo que es la mancha parda de la hoja, que puede generar pérdidas de hasta el 20%. Entonces, el agente causal es Cercospora y la fase sexual es Mycophalera maniotis. Pero los síntomas y signos los presenta su fase asexual. Entonces, los síntomas son manchas amarillentas en el en vez de la hoja, en el haz de la hoja y en el en vez de la hoja tienen un color pardo rojizo que es precisamente por las estructuras de reproducción de este hongo. Entonces vemos que puede formar parches amarillentos en lo que es toda la planta. Se puede controlar a través de lo que son plantas resistentes y con fungicidas a base de óxido de cobre y oxicloruro. Tenemos también la mancha blanca de la hoja, que la agente causante es Cercospora caribia. Este hongo crece y se dispersa mejor en temporadas de lluvia, ya que se dispersa por acción mecánica de las gotas. Entonces acá vemos lo mismo en el envés, vemos las esporas del hongo y vemos que en el haz tiene pequeñas lesiones blancas con un borde marrón y un halo amarillento. Bastante descriptiva esta enfermedad. Por ejemplo, acá la vemos todas las hojas cubiertas y su control son prácticas culturales para la disminución de la humedad, como lo son, por ejemplo, la eliminación de zanjas, un piso bien drenado, un suelo bien drenado. Tenemos también lo que es la mancha necrótica de la yuca. Entonces, el agente es Periconia shamala. Entonces, se produce lo que son manchas necróticas con bordes rojizos eh, en lo que es la parte superior, en lo que es la parte superior y el tercio medio de la planta. Entonces, acá vemos lo que son las lesiones, acá vemos las lesiones en el ápice, acá vemos las lesiones en el borde y acá estamos viendo lo que son las esporas, el signo de la enfermedad. Se puede controlar con genotipos de buena calidad y prácticas de manejo adecuada, como buena aireación en los cultivos, pisos bien drenados y eliminaciones de zanjas y material de residuos de cosechas anteriores. También tenemos virus, a esta planta también la atacan virus, tenemos uno que es el mosaico común de la yuca, que lo causa Casanova como mosaico virus. Entonces, los síntomas de los virus normalmente son clorosis generalizadas en mosaicos,
y también pueden dar hojas retorcidas y de tamaños reducidos. Entonces, este virus es de la familia Alpha Flexiviridae y del género Potex virus. Infecta de manera sistemática la yuca y se transmite de forma mecánica, por lo que requiere un vector que la ingrese. Bueno, el control de esta enfermedad pueden ser semillas sanas y herramientas desinfectadas, más la erradicación de plantas que ya presentan síntomas. Es muy importante tener un control de esta enfermedad en lugares donde hay avistamientos, porque como ya sabemos, los virus son de rápida expansión en el cultivo. Muchas gracias.